Imagina un garaje, no uno cualquiera, sino el epicentro de una revolución silenciosa. En 1976, en Los Altos, California, dos mentes extraordinarias estaban a punto de desafiar el status quo. Steve Jobs, el visionario, el poeta de la tecnología, obsesionado con la belleza y la experiencia, y Steve Wozniak, el genio silencioso, el mago de los circuitos, capaz de hacer hablar a los microchips. Juntos, no solo querían construir computadoras personales, querían democratizar el futuro, querían poner el poder del cómputo en cada hogar, en cada escritorio. Su primer intento, el Apple Mini, era apenas una placa de circuitos, una promesa cruda. Se vendía a los más audaces, a los geeks de los clubes de computación. Pero esa promesa encendió una chispa. Demostró que las computadoras podían ser algo más que máquinas industriales. Y esa chispa estaba a punto de convertirse en un incendio. La verdadera explosión llegó en 1977 con el Apple II. Olvídate de los circuitos desnudos. Esto era una obra de arte. Una carcasa de plástico elegante, gráficos a color vibrantes, una interfaz tan amigable que hasta tu abuela podría usarla, o casi. El Apple II no fue solo una computadora, fue un fenómeno. Se coló en los hogares, en las escuelas, se convirtió en el cerebro de pequeños negocios gracias a una hoja de cálculo llamada VisiCalc. Apple se disparó. La empresa que nació en un garaje ahora valía millones. Pero Steve Jobs era una fuerza imparable. Su visión iba más allá. En una visita a Xerox PARC, vio el futuro: ventanas, iconos y un ratón. Comprendió que la clave no era solo el poder, sino la facilidad. Así, nació el proyecto Macintosh, una máquina que desafiaría todo lo conocido. El 24 de enero de 1984, el mundo se detuvo. Un comercial icónico, dirigido por Ridley Scott, se emitió durante el Super Bowl. La imagen era clara. Apple estaba rompiendo las cadenas de la tiranía tecnológica. El Macintosh llegó, una computadora con una interfaz gráfica que cualquiera podía entender, un ratón para navegar por ella. Fue una audacia, un grito de libertad. Pero ¿sería suficiente para conquistar el mundo? Su precio elevado y la escasez inicial de software plantearon una pregunta. ¿Era demasiado revolucionario para su propio bien? Irónicamente, el mismo genio que dio vida al Macintosh se encontró en una batalla interna. Las tensiones con la junta directiva, la intensidad de Jobs, la visión inquebrantable, todo culminó en un golpe. En 1985, Steve Jobs fue expulsado de la empresa que él mismo cofundó. Imagina la ironía. Fue un golpe devastador, una traición. Pero Jobs no era de los que se rinden. Fundó Next y luego, con una inversión clave, transformó una pequeña división gráfica en lo que hoy conocemos como Pixar. Los años siguientes fueron un valle de sombras. Apple, sin su líder visionario, se tambaleó. Hubo innovaciones, sí, pero también fracasos estrepitosos. Microsoft y Windows se alzaban, acorralando a la manzana mordida. A mediados de los 90, la otrora gloriosa Apple estaba al borde del abismo. Se hablaba de bancarrota. ¿Sería este el final de una leyenda? Pero el destino, a veces, tiene un sentido del humor retorcido. En 1997, en un acto de desesperación, Apple hizo lo impensable: compró Next. Y con ella, un fantasma del pasado regresó. Steve Jobs volvió a la compañía, primero como asesor, luego como CEO interino. Fue como si un rey exiliado regresara a su reino en ruinas. Y su primera orden fue brutal: cortar lo que no servía, enfocarse en lo esencial. El loco había vuelto, y traía consigo una tormenta. Con Jobs al timón, Apple no solo se recuperó, se reinventó. En 1998, el iMac irrumpió en escena. Un diseño audaz, colores vibrantes, una máquina todo en uno que gritaba futuro. Fue un éxito rotundo, una inyección de confianza que preparó el terreno para la verdadera avalancha. Con Jobs al timón, Apple no solo se recuperó, se reinventó. En 1998, el iMac irrumpió en escena. Un diseño audaz, colores vibrantes, una máquina todo en uno que gritaba futuro.
Fue un éxito rotundo, una inyección de confianza que preparó el terreno para la verdadera avalancha. El año 2001. El mundo de la música estaba en caos. Entonces, Apple lanzó el iPod. No era solo un reproductor de MP3. Era una extensión de tu vida, un artefacto de deseo. Y junto con la iTunes Store, no solo cambió cómo escuchábamos música, sino cómo la comprábamos. La perfecta simbiosis entre hardware y software se convirtió en el sello de Apple. Pausa dramática, 2 segundos. Luego, nada, absolutamente nada, nos preparó para el 9 de enero de 2007. Steve Jobs subió al escenario y dijo las palabras que cambiarían el mundo. Hoy, Apple va a reinventar el teléfono. El iPhone no era un teléfono, era un iPod de pantalla ancha, un comunicador de Internet y un teléfono revolucionario. Era una pantalla táctil, un sistema operativo intuitivo, iOS y más tarde, la App Store, un universo de posibilidades. El iPhone no solo redefinió la comunicación, creó una cultura, una industria entera. El éxito no se detuvo ahí. El iPad en 2010 democratizó las tabletas y el Apple Watch expandió su ecosistema al mundo de los wearables. Apple no vendía productos, vendía experiencias, estatus, pertenencia. En 2011, el mundo lamentó la pérdida de Steve Jobs. Su genio, su pasión, su incansable búsqueda de la perfección habían transformado la tecnología para siempre. Su partida dejó un vacío, sí, pero también un legado imborrable. Bajo la dirección de Tim Cook, Apple ha continuado su expansión, diversificándose en servicios como Apple Music, iCloud y Apple TV Plus, y consolidándose como la empresa más valiosa e influyente del planeta. En 2011, el mundo lamentó la pérdida de Steve Jobs. Su genio, su pasión, su incansable búsqueda de la perfección habían transformado la tecnología para siempre. Su partida dejó un vacío, sí, pero también un legado imborrable. Bajo la dirección de Tim Cook, Apple ha continuado su expansión, diversificándose en servicios como Apple Music, iCloud y Apple TV Plus, y consolidándose como la empresa más valiosa e influyente del planeta. La historia de Apple no es solo la historia de una empresa. Es la historia de dos jóvenes soñadores en un garaje, de la audacia de desafiar lo establecido, de superar el fracaso y de una búsqueda incansable de la excelencia. Es la prueba de que la innovación no es solo hacer cosas, sino hacer cosas que cambien la forma en que vivimos, trabajamos y soñamos. ¿Qué nos depara el futuro de Apple? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, la semilla plantada en aquel garaje mágico sigue dando frutos.